Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes, que el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, el Espíritu de verdad, venga a iluminar los entendimientos de los que tienen sed de verdad, con la verdad, que tienen hambre de la verdad. Son estos que el Señor sacía el hambre, la sed con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Y por causa de esto, Él viene sobre las personas que aman la verdad. Aman la verdad. Y es interesante, yo estaba meditando con mis motores y pensaba y evaluaba bien el reino de este mundo y el reino de Dios propuesto por el Señor Jesús. El reino de este mundo es una propuesta de Satanás. El reino de Dios es una propuesta de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para todos nosotros, todos tenemos que escoger o el reino de este mundo, que es el reino de Satanás, que es el reino de la mentira, que es el reino del fingimiento, el reino de la vanidad, que es el reino de la injusticia, que es el reino de la desgracia, el reino de la guerra, que es el reino de la lujuria, pero que es el reino de la muerte. Es el reino de la muerte. Ya el reino de Dios, que es el reino de la verdad, es el reino de la decencia, de la honra, de la vida disciplinada. El reino de Dios, nosotros tenemos el Espíritu Santo para guiarnos. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, que guía a los que aman la verdad. Quiere decir, quien tiene la inclinación para la verdad, ama la verdad, a veces está encantado con la mentira, el error, el pecado, pero allí en su corazón, caramba, yo quiero salir de esta vida, yo quiero salir de esta hipocresía cual he vivido. Yo odio traicionar a mi esposa. Yo no consigo verme con otra persona al lado, sabiendo que mi esposa es tan fiel, tan leal, tan bondadosa conmigo, o mi marido es tan bondadoso conmigo. ¿Cómo es que yo lo voy a traicionar? ¿Cómo es que yo voy? No puedo ni pensar en esto. Son personas que tienen una tendencia fuerte para el reino de Dios, que es el reino del Espíritu Santo, que es el gobierno del Espíritu Santo, el gobierno del Espíritu de verdad. Entonces, cada persona, cada ser humano tiene que escoger entre uno o el otro, uno o otro reino. Cuando la persona escoge el reino de Dios o quiere el reino de Dios, entonces Jesús es la puerta. Jesús en el mismo momento entra en acción para invitarlo a entrar en el reino de Dios. Jesús es la puerta. Dice Jesús, quien quisiese entrar en el reino de Dios tiene que entrar por Jesús. No es la religión, no es fulano, beltrano, ciclano, nada. No es la iglesia, no es nada de eso. Es el reino de Dios, es el dominio de la justicia, de lo que es correcto. La persona que vive en el reino de Dios, ella vive en el reino de la justicia, de lo que es correcto. A veces algo pequeñito, por ejemplo, tiene un papel en la mano para tirarlo y en vez
de ella tirarlo en el suelo, en la calle, donde sea. No, ella elige el lugar apropiado para colocar aquel papel que no usa más. Entonces, el reino de la justicia, usted es para vivir lo que es correcto. Si ellas tienen condiciones de ayudar a las personas afligidas, ella va a ayudarle, ella les va a ayudar. Entonces, cuando la persona vive en el reino, en el gobierno, sobre el gobierno del reino de Dios, que es el Espíritu Santo, ella quiere el bien de su prójimo. Ella piensa como Dios. Ella piensa como Dios piensa. Dios quiere el bien de todos. Pero cuando la persona vive en el reino de Dios, ella quiere el bien de sus semejantes. Ella piensa como Dios. Ella quiere el bien de sus semejantes. Ahora, si la persona le gusta el libertinaje, a ella le gusta el desorden, el desastre, ella no quiere saber nada con la verdad. Ella vive la mentira, ella gana por la mentira. Ella tiene ventajas extraordinarias con la mentira. Ella gana ríos de dinero con la mentira. Pero va a llegar el momento que la mentira va a golpear su puerta para cobrar todo lo que le debe, el uso que ella hizo de su poder de mentira. Entonces, y ahora me estoy acordando de un político muy influyente. Él tuvo cáncer y en los últimos momentos de su vida, él estaba apavorado, desesperado, porque él tenía su conciencia pesada de tantas cosas erradas que había hecho en su vida, tantos males que había hecho por las personas, tantos robos que él había efectuado. La vida toda de mentira. Y él quedó rico por la mentira. Pero en el momento de la muerte, él estaba desesperado. Él no tenía paz. Él estaba con miedo. Y claro, cuando la persona tiene miedo de la muerte es porque ella tiene culpa del asunto. Ella está en falta con Dios. Cuando la persona está a la vera de la muerte y no tiene miedo de la muerte, ella enfrenta la muerte con una sonrisa en los labios porque sabe que la muerte no existe para ella. La muerte significa separación. Entonces, ella no es separada de Dios. Jesús dice, quien vive y cree en mí, quien vive y cree en mí, nunca morirá. Entonces, cuando la persona está a la vera de la muerte, que ella sabe para dónde va, ella va tranquila. Pablo dice, para mí el morir es lucro. Entonces, la muerte no apavora a los que son de la verdad, a los que viven en la verdad, los que viven en la dependencia de la verdad, viven en la verdad y en la dependencia de la palabra de la verdad. Entonces, cuando la persona está en la palabra de Dios, o sea, sujeta al reino de Dios, al reino de la verdad, el reino de justicia, ella no tiene miedo de la muerte. Pero, si ella no tiene certeza de su salvación, ella teme y tiembla y se apavora. Es gracioso. Apenas recordándome aquí, yo tengo un amigo que me estaba ayudando, me estaba auxiliando y él estaba ayudándome en la fisioterapia. Y entonces nosotros hablábamos de las cosas de Dios y muy bueno,
una persona hasta bondadosa y religiosa. Pero llegó un momento que yo llegué y le dije a él, muchacho, míreme, mire dentro de mis ojos, preste atención. Yo le voy a hacer una pregunta a usted, no me tome a mal, pero es una pregunta que tal vez usted va a descubrir quién es delante de Dios. Por favor, obispo, ¿puedo hablar? Ahí yo hablé. Mire, si usted muriese ahora, en este momento, usted tiene certeza para dónde va su alma. Cuando yo hablé así, parece que él había quedado en shock y él abrió los ojos grandes. Él quedó como que paralizado, choqueado. Él quedó impactado con aquella pregunta y aquella pregunta lo persiguió el día entero. Después él me habló. Yo puedo imaginar, usted que me mira en este momento, ¿cuál es su respuesta a esta pregunta? No precisa hablarme a mí, no precisa ni escribir ahí, ni responder, nada de eso. Respóndase para usted mismo. ¿Es esto lo que yo quiero? Si usted muere hoy, ahora, en este momento, terminando esta transmisión, ¡pum!, usted fuese a morir. ¿Usted tiene seguridad para dónde va su alma? ¿Usted tiene certeza para dónde va su alma? Porque usted sabe, quien vive sujeto al reino de este mundo, quien vive sujeto al reino o sobre el gobierno del reino de este mundo, que es el reino de la mentira, el reino de Satanás, ya sabe para dónde va. Pero quien vive sobre el reino de Dios, el reino de la justicia, el reino de la verdad, ese puede hacer la pregunta cuantas veces quiera, porque él está siempre firme, convencido de en quién él ha creído. También, mi amiga, amigo, yo no estoy aquí queriendo apavorar a nadie. Yo estoy apenas trayendo un hecho que tarde o temprano todos nosotros vamos a enfrentar. Si nuestro Señor Jesús no viene antes, nosotros vamos a tener que enfrentar. ¿Y cuál será su reacción en el momento, listos a pasar para la eternidad? ¿Cuál es la eternidad que usted va a vivir? Entonces, mi amiga y mi querido amigo, fue por eso que Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os liberará. Él le dijo a Satanás, Satanás lo tentó con hambre. Satanás dijo, transforma esas piedras en panes. Y entonces Jesús le dijo a él, ni solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra. O sea, el hombre vive de la palabra que sale de la boca de Dios. Jesús vivía de la palabra que sale de la boca de Dios. Y quien vive en el reino de Dios, vive en la palabra que sale de la boca de Dios. Y quien vive de la palabra que sale de la boca de Dios, vive en la verdad. Y quien vive en la verdad, vive en la luz. Y quien vive en la luz está correcto y sabe para dónde va luego de dejar este mundo impuro aquí en la tierra. ¿No es verdad? Dios los bendiga a ustedes. Que el día de hoy sea glorioso. Usted tenga un encuentro con el Señor Jesús. Usted que aún no tuvo. Usted que no ha recibido aún el sello del Espíritu Santo. Es la garantía, es la marca de Dios en aquellos que viven en la verdad, que viven en la dependencia de la palabra que sale de la boca de Dios. Que Dios los bendiga a todos. En nombre del Señor Jesús. Amén.